Veo que hay personas de distintos países, de México, de Perú, por ahí. Bienvenidos todos. Yo estoy en Santiago de Chile. Buenas tardes de Paraguay también. Hay de varios países acá. Em, Como les comentaba, la idea es poder hacerles una introducción de Colombia también. Buen día. Hacerles una introducción para que puedan eh, meterse un poquito más en este mundo, ver si les gusta, aclarar sus dudas en el fondo, y que esto sea un aporte para todos los que quisieron inscribirse con nosotros. ¿Ya? Entonces, voy a empezar ahora la presentación. La idea es poder ir avanzando y por supuesto que voy a dejar un espacio para cualquier duda que puedan tener para que se vayan en el fondo con todo lo más claro posible. Entonces, bueno, la presentación, denme un segundito aquí. Ahí sí. El curso, como les comenté, que parte el próximo día lunes 16 de septiembre, es un curso de Astrología 1, ¿ok? Orientado principalmente a aquellas personas que se están iniciando en este mundo de la astrología, ¿ya? Este es un camino que tiene muchísima información, muchísimas ramas en el fondo y muchas utilidades, ¿ya? Por lo tanto, y bueno, el curso que vamos a hacer, la idea es que sea una base que nos permita que sirva tanto para aquellos que tienen un interés más superficial, ¿cierto? Pero también aquellos que quieren empezar un camino en el cual el día de mañana podrían dedicarse a ser terapeutas, a ser consultores, etcétera. Van a darse cuenta a medida que les hablo y que hay algunas utilidades que se le dan que muchos de nosotros, incluso yo hace algunos años, no sabía que existían. Em, Estamos hablando en los campos de eh, los negocios, en los campos de la política, en recursos humanos, etcétera. Entonces, acá hay una disciplina muy rica en términos de eh, posibilidades, ¿ok? Entonces, partamos. Em, Quería partir con algo de historia muy cortito, en el fondo, para que podamos ver el contexto, ¿ya? Aquí les dejé algunas frases, no las voy a leer todas, pero sí en el fondo para que ustedes las vayan viendo. Eh, Recordarles también que esta presentación de todas formas va a quedar grabada y ustedes van a poder después repasarla si es que así lo desean. Entonces, bueno, nuestros antepasados observaron los cielos tratando de descifrar su significado, su estructura y su vinculación con los acontecimientos terrestres en una unión entre ciencia, religión, mitología y creencias. La verdad es que hace 5.000 años, como hacemos referencia acá, digamos, porque la verdad es que no hay una con claridad eh, una historia respecto de quién fue quien inventó la astrología, sino que se fue desarrollando con el tiempo, con la observación en distintos pueblos, y la verdad es que partió con la finalidad de entender un poquito los ciclos de la naturaleza, eh, entender un poquito cómo podíamos los pueblos de ese entonces, en el fondo, sacar mejor provecho de sus cultivos, de los ciclos de la naturaleza, en el fondo, básicamente esto está orientado a la supervivencia, ¿ok? Entonces, por eso, ¿por qué se habla de ciencia, religión, mitología y creencia? Porque la verdad es que la astrología como la conocemos hoy en día partió con todo eso que era muy básico en alguna medida en ese tiempo, ¿ya? Aquí había mucho de esoterismo, había la ciencia de ese entonces, digamos, ciencia, entendámoslo como un conjunto de conocimientos, ¿cierto? Que nos permiten, a través de la observación, entender patrones de la naturaleza. Bueno, en ese tiempo era bastante em, más básica, digamos, la ciencia, no es como la conocemos hoy día. Entonces partió en el fondo, con una forma similar a lo que hacemos hoy en día, con la investigación, por supuesto, hoy día mucho más profunda, con otras herramientas.
Y por supuesto que también había mucho de religión y mitología. En la época grecorromana, por supuesto, se metieron todos estos temas de mitología, de los dioses griegos, etcétera, pero que básicamente hoy día son la base que nos explican muchos de la simbología que tenemos. ¿Ok? Em, Esta cosmología, digamos, en un comienzo era la ciencia de estudio del universo. Y por ahí, por el siglo XVII, en el fondo, con el auge de la revolución científica, esta cosmología se vino a separar en dos áreas, dos ramas, que hoy día conocemos bien, digamos, al menos en términos de nombre, que vienen siendo la astronomía, que ya se fue por el lado netamente científico, ¿cierto? Una observación física y científica del universo, y la astrología, que es básicamente la interpretación de la información que nos da la astronomía. La astronomía tiene una base matemática y en base a eso se hacen estudios científicos, pero la astrología toma esas simbologías asociadas a los estudios de la astronomía y va siendo paralelos, por así decirlo, con lo que va observando en términos del comportamiento de los seres humanos, en términos de los eventos de la naturaleza, en términos de ciclos económicos, de ciclos políticos, etcétera. Entonces, aquí hay una amplia discusión respecto de si esto es ciencia, pseudociencia, si es esoterismo. Hay, la verdad es que opiniones de todo tipo, ¿ya? Pero en el fondo, hoy en día, y es bastante desconocido para la mayoría de la gente, hay verdaderos centros, sobre todo en Europa, Estados Unidos, donde se hace una especie de ciencia social, ¿ya? Donde en el fondo se hace investigación respecto de esto. ¿Ya? Las ciencias sociales se basan en la observación de comportamientos humanos y bueno, se van sacando estadísticas que nos van permitiendo modelar ciertos patrones, ciertos comportamientos. Ya, yo, bueno, no me presenté adecuadamente, yo soy ingeniero comercial, soy economista de profesión, entonces encontré un paralelismo bien interesante en la forma en cómo se ha ido desarrollando últimamente la astrología en términos eh, más psicológicos, más de estudio del ser humano, porque básicamente tiene una base bien similar en términos de que lo que se hace es observación y contrastación con lo que la astrología propone versus lo que vamos viendo en el día a día. Entonces, como les comentaba, esto se va haciendo ya con mayor seriedad en Europa y en Estados Unidos en particular. ¿Qué es lo que heredamos básicamente? La astrología clásica o tradicional, que como les comenté, eh, inicialmente tenía un uso principalmente predictivo y descriptivo. O sea, era una astrología mucho más superficial, que se enfocaba en eventos y sucesos externos y que tenía un carácter mucho más determinista. ¿Ya? O sea, los antiguos creían que al tener cierta configuración energética, una persona estaba destinada a vivir determinadas experiencias. Ellos no estaban muy preocupados, por supuesto, del autoconocimiento, ¿cierto? Del desarrollo interno de la personalidad, de la parte de la psicología. La verdad es que eso no eran temas que les preocuparan a ellos en ese tiempo. Por lo tanto, se desarrolló una astrología que era mucho más exteriorizante, por así decirlo, donde dejaba escaso espacio al libre albedrío de las personas, ¿ya? Cosas que ha cambiado bastante al día de hoy. Entonces, ¿en qué derivó un poquito esta astrología clásica? Que por lo demás se sigue estudiando y la verdad es que es bastante útil para ciertas ramas de la astrología. Em, Derivó en algo que hoy día tiene bastante auge, bastante énfasis, que es la astrología psicológica y evolutiva, como pueden ver ahí en pantalla. Ya por ahí, en el siglo XX, digamos, comienzo del siglo XX, hubo dos grandes exponentes que desarrollaron y son como, como los padres de la astrología psicológica, por así decirlo. Uno, probablemente algunos de ustedes ya lo han escuchado, digamos, el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung, ¿cierto? Que en un libro que escribió en 1912, Símbolos de Transformación, él ya empezó a proponer ciertas, ah,
simbologías, ciertas formas de ver la psicología que resonaron mucho en los astrólogos que en ese momento estaban, digamos, venían solo con una base bastante tradicional, digamos, más determinista, pero que a través de Dane Rudhyar, un astrólogo franco-norteamericano, eh, empezaron a darle pie a esta nueva rama de la astrología, que en el fondo es la que hoy día se encarga eh, del autoconocimiento y crecimiento personal, ¿ya? Em, Esta astrología lo que hizo fue fusionar básicamente conceptos de la astrología tradicional y la psicología moderna para empezar a crear nuevos fundamentos que hoy día se utilizan para este objetivo en particular, que básicamente es el desarrollo integral del individuo, ayudándolo a enfrentar desafíos a través del autoconocimiento, eh, y para entender ciertos procesos, en el fondo, ciertas tendencias, el por qué me pasan ciertas cosas, ciertos temas que eventualmente por destino nos podrían tocar. Básicamente es una herramienta hoy día bien interesante que los psicólogos utilizan bastante, digamos, para poder hacer diagnósticos y otros, ¿ya? Acá les puse una frase que me parece muy interesante, que creo que vale la pena citarla. Em, Disculpen. Y aquí dice, un análisis astrológico, al igual que un psicoanálisis, revela la existencia de innatas tendencias y predisposiciones. Ambos postulan que el carácter de una persona forma su destino. Es como decir que las cosas que no suceden acontecen a causa de que están dentro de nosotros mismos. La astrología moderna, practicada por personas competentes, está en relación con la psicología y separada de las prácticas adivinatorias. ¿Por qué me parece interesante? Porque eh, no hay muy buena fama en muchos lugares respecto de disciplinas como la astrología, el tarot y otros lenguajes sagrados que cuando son estudiadas de forma seria, de forma competente, como dice aquí Carl Jung, la verdad es que nos entregan un montón de información, sobre todo para aquellos que estamos en el proceso de autoconocimiento, que estamos un poquito más abiertos a temas que no son tal vez tan tangibles, tan científicos, ¿cierto? Si bien es cierto, yo tengo una profesión científica, ingenieril, pero me parece sumamente interesante abrirme a entender estos temas que hoy día la ciencia no es capaz de explicar. Ya, yo siempre pongo tal vez este ejemplo. Em, Hace 200 años, lo que en ese momento se consideraba brujería, hoy día mucho de esas cosas es ciencia. Y probablemente temas que hoy día no tengan una explicación y por muchos sean descartadas como algo a tener en cuenta, tal vez en 100 o 200 años sea también parte del conocimiento científico. ¿Ya? Eso a modo de introducción. Ahora quiero pasar ya a la parte un poco más práctica, porque a lo mejor esto es lo que están esperando muchos de ustedes, ¿cierto? La carta astral. ¿Y por qué carta astral? Y aquí hay una pregunta que siempre me hacen: ¿cuál es la diferencia entre carta astral y carta natal? La carta astral, en el fondo, y aquí les pongo algunas explicaciones, eh, básicamente es un gráfico del cielo. ¿Ya? Aquí, para aquellos que no saben, para poder sacar la carta astral de una persona, en particular la carta natal, que es una carta astral, pero en un momento específico del tiempo. ¿Cuál? El del nacimiento. Esa es la diferencia. Carta natal es una carta astral en el momento del nacimiento. De ahí les voy a comentar porque hay otras cartas astrales en otros momentos y que nos dan otra información. Pero esa es la diferencia fundamental. Entonces, em, en un momento del tiempo. Para los que no saben, lo que necesitamos para sacar la carta astral o carta natal en particular de una persona es la fecha, lugar y hora de nacimiento, ¿ya? Al tener esa información, lo que hacemos, y que esto lo hacen los software en realidad, antiguamente se calculaba a mano, ¿cierto? Pero hoy día es bastante más simple sacar una carta natal. Esto es una especie de foto, ¿ya?
Aquí dice, bueno, es un gráfico del cielo bidimensional que se levanta en un momento específico del tiempo. Es un sistema de interpretación de símbolos astronómicos, como les comenté hace un rato, tiene que ver con esta sola información matemática que en el fondo lo hacen por nosotros los software de astronomía, ¿cierto? Y su correlación con la conducta, temperamento, tendencias, potencialidades y actividades del ser humano. Entonces, la astrología lo que hace con esto, con este gráfico que para muchos puede ser chino, tal vez otros ya lo han visto y saben bastante más de esto, lo que hacemos nosotros es interpretar este sistema simbólico, ¿ya? Y esto lo que representa básicamente es al sistema solar desde un punto de vista geocéntrico, o sea, no parados en el Sol con los planetas girando alrededor, sino que parados en la Tierra y cómo se ve desde la Tierra los planetas girando en torno al Sol. Eh, por otro lado, ¿qué nos entrega? Harta información. La verdad es que hoy día es un tema más bien de amplio consenso entre muchos de los científicos más abiertos, tal vez más modernos. Los conservadores probablemente todavía em, siguen un poco eh, reticentes a aceptar esto, pero hoy día los que creemos y las premisas que están detrás de esto es que todo es energía, ¿ya? Hasta la materia es energía eh, de baja densidad. Lo que estaría detrás como partículas más pequeñas eh, vienen siendo los fotones, y los fotones son una forma de energía, por lo tanto, todo lo que vemos, percibimos y aquello que incluso no percibimos es energía. Entonces, obviamente, todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Las cosas materiales vendría siendo energía en forma de materia, ¿cierto? Pero también hay cosas que no percibimos, o, o que no vemos, o que no escuchamos, ¿cierto? Los sonidos no los vemos, pero los percibimos. Em, el viento lo sentimos, pero no, a veces no lo escuchamos, salvo que pegue con algo, ¿cierto? Y aún así hay cosas que no vemos ni percibimos. La escala cromática, ¿cierto? Hay ciertos colores que no somos capaces de ver como seres humanos, hay ciertos am, sonidos que no somos capaces de escuchar como seres humanos, pero los animales, por ejemplo, sí. Y eso no quiere decir, digamos, que lo que nosotros no podamos percibir con nuestros sentidos físicos, ¿cierto? No quiere decir que no exista. Simplemente que no estamos capacitados para poder percibirlos. Entonces, dada esta pequeña introducción, al ser todo energía, lo que representa una carta astral es un mapa energético nuestro, ¿ya? En el fondo, es como si fuera esto una receta de cocina, ¿cierto? Que tiene ciertos ingredientes. em, y esos ingredientes hacen que seamos de determinada forma, que tengamos determinados gustos, determinadas inclinaciones, facilidades, dones y habilidades, ciertas limitaciones, etcétera. ¿Ya? Nosotros somos una especie de mezcla de energías que nos hace de una u otra forma ser como somos. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de la carta astral? Básicamente son varios símbolos que derivan que en el fondo, entre los cuales, que nos van entregando básicamente distintos niveles de información. ¿Ya? Probablemente acá están listados, digamos, pero voy a partir aquí un poquito desordenado. Probablemente lo que ustedes más conozcan es el signo del zodiaco, ¿ya? Prácticamente, o sea, la gran mayoría de las personas cuando uno les pregunta de qué signo eres, ellos saben de qué signo, cuál es el signo de nacimiento de ellos, ¿cierto? Y ahí se están refiriendo al signo del sol, ¿ya? Entonces aquí el Sol, ¿qué es lo que pasa dentro del sistema simbólico que llamamos planetas? O sea, el Sol sabemos que es una estrella, así como la Luna un satélite de la Tierra, digamos, pero cae en la categoría de planetas para efectos de la visión astrológica. ¿Ya? Entonces, los primeros símbolos que vamos a nombrar acá son los planetas, que son los 10 planetas del sistema solar, considerando los luminares que se llaman, que vendrían siendo Sol y Luna. Les comenté también que en el fondo los signos del zodiaco es algo de lo más conocido, digamos,
y son combinaciones de energías a las cuales les voy a comentar un poquito después. Voy a entrar a explicarles no con tanta profundidad, digamos, pero para que entiendan un poquito de a dónde vienen los signos del zodiaco. Además de los planetas, también se ven en astrología y hay a veces esto nos da una información un poquito más específica, ¿cierto? Es cuando uno entra a profundizar más en la astrología, uno utiliza otras simbologías, otros que no son planetas, digamos. A veces son ciertos ángulos, ciertos puntos matemáticos, también ocupamos asteroides, ocupamos estrellas fijas que se llaman, que son estrellas que están fuera del sistema solar, y todo este cuerpo de símbolos nos va entregando mayor información, dependiendo también de la rama que estemos utilizando. O sea, podemos estar en una astrología que se preocupa de eventos de la naturaleza y, en el fondo, conducta humana, eh, global, me refiero a nivel de sociedad, o podemos estar hablando de una astrología psicológica personal donde probablemente a lo mejor no sea tan relevante esa información que nos entregan estas otras estrellas que en el fondo no consideramos dentro del sistema solar. Por otro lado, los signos del zodiaco son energías transversales. Todos las vivimos, todos las sentimos, independiente que algunas de ellas no las tengamos tan activas como otras, ¿ya? Em, Ahora, ¿de qué manera estas energías se van a manifestar en lo tangible, en áreas de la vida nuestras, a través de las casas astrológicas, que son aquí en este gráfico aquí, en el fondo que pueden ver, como estos pedacitos de torta que tienen número, ¿cierto? Del 1 al 12. Esto, el zodiaco siempre se lee para efectos de la astrología y de la astrología tropical, en el fondo la astrología que estamos viendo ahora, en sentido antihorario, contra el reloj, ¿ya? Entonces, estos pedazos de torta lo que nos van mostrando son áreas de la vida donde se van a manifestar estas energías, ¿ya? Entonces, de ejemplo, la casa uno, por ejemplo, nos puede entregar información respecto de la personalidad del individuo. La casa 4 nos puede entregar información respecto de la familia y los orígenes de la persona. La casa 7 muy relacionada a la casa del matrimonio, los vínculos, las parejas, los socios de negocio, etcétera. La casa 10 la vocación, la carrera, el estatus, etcétera. ¿Ok? Em, y el otro punto muy relevante también son estas líneas que ustedes pueden ver acá, de distintos colores, ¿cierto? Rojos, azules, verdes, hay unas más chiquititas, ¿cierto? Y estos vienen a ser los aspectos astrológicos que se llaman, que nos va indicando la manera en que se relacionan los distintos puntos energéticos, que son los planetas, en forma interna. Ya vamos a entrar ahí a ver un poquito más en detalle. Estoy haciendo como una especie de bosquejo general para que puedan reconocer el mapa, digamos, y sepamos más o menos de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué está detrás de los signos y de toda esta energía, digamos, que nos compone? Básicamente, los cuatro elementos que considera esta visión: fuego, tierra, aire y agua, que según esta forma de ver, son las fuerzas vitales que componen toda la creación, ¿ya? Em, Vamos a ver que cada uno de estos elementos ah, nos entrega la capacidad de sintonizar con distintas esferas de la existencia, ¿ya? A ir al grano. Cada uno nos permite tener la facultad de conectar y de sintonizar y de percibir ciertos aspectos más que otros, ¿ya? Entonces, aquí le puse, a ver, todo esto es un sistema simbólico, por lo tanto yo traté de poner aquí poquitos conceptos, ¿cierto? Pero esto es mucho más amplio. La idea es facilitarle esta clase, digamos, porque no son expertos la mayoría de ustedes, entonces la idea es que no se confundan con muchísima información, pero estos son algunos de los conceptos que pueden identificarse, digamos, con cada uno de los elementos. Entonces, el fuego vemos que tiene que ver con la vitalidad y el espíritu que motiva la acción. Aquí es fácil,
entender lo que es los elementos haciendo la analogía con los elementos reales. O sea, el fuego, imagínense una fogata, ¿ya? Eh, una fogata, por ejemplo, si vamos a la playa y vemos una fogata encendida, el fuego es llamativo, ¿cierto? Es cálido, llama la atención, por lo tanto la gente normalmente se va a apostar alrededor de la fogata. En el fondo, el fuego es esa energía vital que nos mantiene vivos, por así decirlo. ¿Ya? La Tierra se relaciona mucho con los aspectos físicos y la estructura de la vida. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene una cantidad importante de tierra activa en su carta natal, podría ser una persona que le sea más simple sintonizar, ¿cierto?, con sus necesidades físicas, ¿cierto?, corporales, que le sea a lo mejor más simple el tema de el trabajo, la disciplina, las responsabilidades, el ponerse objetivos a largo plazo y trabajar por ellos, el construir cosas, todo eso tiene que ver con el elemento tierra. El elemento aire, por ejemplo, aquí este triangulito amarillo, estas son las simbologías entre paréntesis oficiales de estos elementos para efectos de la astrología, ¿cierto? El aire tiene que ver con la mente y la comunicación. Básicamente es el intercambio de información con el entorno. Entonces, una persona que tiene muchos signos de aire activo, ya, por ejemplo, en el caso de los signos del sol, una persona em, que es de los signos, por ejemplo, de Géminis, de Libra, de Acuario, podría ser una persona que eventualmente se le facilitara el aprendizaje, la comunicación, la sociabilización, la enseñanza, probablemente una persona que tenga una mente más abstracta, más racional. Importante destacarle, sí, que lo que estoy diciendo son teóricamente estoy aislando otros efectos, ¿ya? Porque alguno de ustedes me podría decir, chuta, yo a lo mejor soy Libra y la verdad es que no me gusta esto. Y podría ser también. ¿Por qué? Porque como les voy a comentar un poquito más adelante, el Sol, si bien es cierto, del signo del cual todos hablamos, digamos, es la esencia, es la parte fundamental, hay muchos otros factores que pueden apoyar esa cualidad del Sol, exacerbándola, pero también hay otros que podrían dificultar el identificarme con esa energía en particular. ¿Ok? Esto, por eso después se va a complicar un poquito más, por eso la astrología, a diferencia de lo que muchas veces sale en muchos lugares, el horóscopo famoso que aparece, ¿cierto? Que simplifica muchísimo, la astrología es bastante más rica en significado que eso. Y el agua, el último elemento que está acá, básicamente se relaciona con el mundo de las emociones, ¿cierto? Con la parte más inconsciente, más instintiva y la conexión espiritual. Todo lo intangible, a diferencia de la tierra que tiene que ver con todo lo tangible, el agua se relaciona con lo intangible, ¿ya? Entonces, vámonos a los signos zodiacales, ¿cierto? Los signos zodiacales em, son pautas de energía primaria que indican cualidades específicas de la experiencia. Son símbolos arquetípicos que reflejan energías cósmicas y patrones simbólicos. ¿Cómo obtenemos estos signos, estos 12 signos del zodiaco? Al combinar los cuatro elementos que acabamos de revisar, cada uno con tres formas de vibración. Ya 4 por 3, 12, ¿cierto? Aquí les puse cardinal, fijo y mutable. Para hacérselo fácil y no entrar, digamos, en el detalle, eh, la forma cardinal de expresión de una energía es una energía que en el fondo es iniciadora, que es emprendedora, una forma de expresión fija, como su nombre lo dice, es una energía que se manifiesta de manera concentrada. Y una forma de expresión mutable es una energía que es adaptable, que es flexible, que es variable. Entonces, cada uno de los elementos se puede manifestar de manera emprendedora, pionera, de manera fija y concentrada o de manera adaptable, flexible. Entonces, 4 por 3 nos van a dar los 12 signos del zodiaco. Aquí hay unas
par de palabras asociadas a cada uno de los signos, ¿ya? Y los colores en que puse los nombres de los signos tienen que ver con el elemento que está detrás de cada uno de ellos. Entonces, el elemento sin duda que les da características a cada uno de estos signos, ¿ya? Em, entonces, el primer signo del zodiaco es Aries, ¿ya? Es el signo del nacimiento, del comienzo, signo de fuego, ¿cierto? Enérgico, audaz, impulsivo y pionero. Es el más rápido de los signos, ¿ok? Es el más impaciente, el más impulsivo, etc. Y Tauro, a su vez, como signo de tierra, y signo fijo, el primero es cardinal, este fijo, es un signo, vendría siendo el más lento del zodiaco, por así decirlo. Entonces, un signo que, si bien es cierto, es bastante gozador, ¿cierto? Es muy del disfrute, muy del amor a la materia, tiende a ser un signo que le cuesta moverse, le cuesta salir un poquito de la zona de confort, ¿ya? Pero sí es muy estable a la hora de ir por algo. Entonces, después nos vamos al tercer signo, que es Géminis, que básicamente es un signo de aire, que, cuyas características básicamente nos hablan de curiosidad, ¿cierto? De comunicación y adaptabilidad. Este viene a ser uno de los signos probablemente más flexibles que hay en el zodiaco. Entonces aquí vemos personas que normalmente son entretenidas, que andan de un lugar para otro, que a veces son, a diferencia de Tauro, que Tauro es como súper fijo, súper predecible, Géminis es bien cambiante. De hecho, el símbolo habla de los gemelos, ¿cierto? De los gemelos Polus y Castor en la mitología griega. Hay mucha mitología, entre paréntesis, detrás de la astrología. Después viene Cáncer, un signo de agua, emocional, protector y empático, y esto se relaciona con habilidades maternales. Este es un signo que básicamente tiene mucho de eso, ¿ya? Em, Después viene Leo, ¿cierto? Un signo de fuego, carismático, creativo y seguro de sí mismo. eh, Probablemente más de algunos de nosotros ya conocemos personas Leo, que normalmente son muy llamativas, ¿cierto? Em, Normalmente muchos de ellos les gusta bastante ser centro de atención, ¿cierto? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno estudia cartas natales de artistas conocidos, famosos, actores, etcétera, normalmente el signo de Leo o la casa 5, el área de la vida relacionada a Leo, está bastante activa. ¿Ya? Porque este es un signo que nos conecta con nuestro corazón y con la capacidad de irradiar aquello que es nuestro, en el fondo, que es único y que en el fondo no responde a muchas veces las, eh, las armaduras que nos ponemos para salir, digamos, en sociedad, sino que esto responde a nuestra parte como más íntima, más honesta, más creativa. Después viene Virgo, ¿cierto? El segundo signo de tierra. Son tres signos de cada elemento, ¿ok? Donde Virgo pasa a ser un poquito la depuración de Leo. Aquí este es un signo que es perfeccionista, ¿cierto? Que es organizado, analítico, que también es muy crítico. Aquí vemos personas, en el fondo, a lo mejor la gente que se dedica a la ingeniería, a la contabilidad, eh, todas esas profesiones que requieren ser meticuloso, ¿cierto? Ser perfeccionista, tienen que ver con esto. Virgo y el orden, Virgo y la salud, el trabajo, el servicio, son temas asociados a este signo en particular. Después vienen los últimos seis, ¿cierto? Partiendo con Libra, que viene a ser el primer signo que de cierta forma considera la relación con un otro. Los signos anteriores, si los vemos de manera consecutiva, que es una de las formas de verlos, porque los signos también se ven de manera sincrónica, no solamente como de manera causal. Pero desde este punto de vista, Libra vendría a ser el primer signo que nos conecta con un otro en igualdad de condiciones. Digamos, los primeros signos son más autocentrados en general y tienden a relacionarse, digo, porque no necesariamente, pero la mayoría de los casos sí, con el desarrollo personal a nivel energético. Libra nos pone cara a cara con un otro. Aquí por eso Libra tiene mucho que ver con la armonía de las relaciones, ¿cierto? Con las personas, perdón, con los vínculos afectivos, con los socios de negocio, etcétera. Pero Libra nos conecta de una manera más armónica. Libra busca lo bello, ¿cierto? Deja fuera un poquito aquellas cosas que no son tan lindas.
que también son parte de la existencia y que también son parte nuestra. Lo que diría Jung en el fondo, las partes oscuras, ¿ok? Eh, Quien sí considera esas partes que a Libra no le gustan mucho, es el signo de Escorpio. Escorpio es un signo intenso, apasionado y misterioso, como pongo acá, pero básicamente nos conecta con la intimidad, en la unión con un otro. Entonces, si Libra, por ejemplo, es la parte donde yo a lo mejor me caso con una persona, o no para ponerle tan fuerte, no me caso, pero tengo una pareja formal y estable, estoy en Libra, resulta que después me voy a vivir con esa persona, comparto un lugar común y ahí aparece Escorpio. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí empiezo a ver las partes que no son tan bonitas a lo mejor. Entonces, Escorpio, ¿cuál es la misión? Básicamente, integrar todo aquello que podría ser tabú, que podría no ser tan bello, digamos, pero que también es igual de relevante en la existencia que las partes bonitas. ¿Ok? Después de eso viene Sagitario, el último signo de fuego, que sus características, digamos, están acá: aventurero, optimista y filosófico. Este es como el signo buena onda del zodiaco. ¿Ya? Este no se hace problemas, de hecho, puede que hasta le complique un poquito el drama y la parte emocional. Este es un signo que básicamente se encarga de la expansión de conciencia, de el expandir los límites, del salir de lo conocido. Entonces, un signo que le complica probablemente em, generar vínculos afectivos que puedan limitarlo, y todo el drama como que no le gusta mucho, ¿ya? Después viene Capricornio, ¿cierto? El último signo de tierra, ambicioso, disciplinado, responsable. Este, la analogía, tal vez que más fácil, digamos, más representativa, tiene que ver con esa cabra, ¿cierto? Que sube hasta la punta del cerro y que partió con hartas cabritas más, ¿cierto? Y fueron quedando en el camino, y la cabra en particular llega sola a la cima, pero llega, cueste lo que cueste. Y de ahí viene un poquito la fama de Capricornio de ser súper obstinado a la hora de cumplir metas y súper ambicioso en términos de llegar lo más alto posible en el mundo material en particular, ¿ya? Porque de hecho aquí hay un poquito em, de desapego a nivel emocional. ¿Por qué? Porque las emociones tienden un poquito a frenar a este signo. Acuario, el último signo de agua, ¿ya? Innovador, humanitario, rebelde, básicamente ya nos conecta. Estos son signos que nos conectan con el colectivo, un poquito que van a trascender los objetivos 100% personales, ¿cierto? Capricornio tal vez podría ser el último signo que puede llevarnos al ámbito más personal, em, pero aún así ya está muy involucrado en lo que es el impacto social y el estatus social, o sea, lo que proyecto y lo que tengo para entregar. Acuario, de la misma manera, es un signo bastante preocupado de lo colectivo, ¿ya? Muchos de los grupos, de los grupos de amigos, en el fondo, de poner mis dones personales junto con los de otros que piensan de una manera similar a mí, al servicio de algo más grande, más colectivo. Y por último, la vuelta a la fuente, ¿cierto? O em, una vez que di todo este recorrido, toda esta evolución, llego a Piscis, donde me disuelvo. Este es un signo soñador, compasivo y espiritual. Es un signo que muchas veces le cuesta enraizar, que muchas veces le cuesta darle el real peso que tiene la materia, ¿cierto? Porque está en un mundo más intangible, por así decirlo. Por supuesto que toda esta información ustedes la pueden encontrar en internet y probablemente van a ver otras palabras, otros significados, porque, como les comenté, este es un sistema simbólico que la verdad es que lo que vamos a tratar de entender después para aquellos que les interese y que quieran seguir estudiando esto más en profundidad, em, la importancia de entender las energías como tal. ¿Por qué? Porque después, si hay una palabra que no se ajusta a lo que ustedes aprendieron, puedan relacionarlo, dado que entienden qué tipo de energía es la que está generando estas palabras o estos conceptos en particular. Ya, eso es lo importante de la astrología, entender que no se agotan los significados, que
las interpretaciones, si bien es cierto, tienen ciertas estructuras, ¿cierto? Em, Van a depender del nivel de experiencia, del nivel de conciencia y de las situaciones eh, que salgan en una consulta astrológica, por ejemplo. Los planetas, como les comenté, los 10 planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, están en orden, em, salvo el Sol, digamos, porque la Luna es el planeta más rápido, ¿cierto? El ciclo lunar, como probablemente muchos saben, em, se demora 28 días alrededor, o sea, aproximadamente, ¿cierto? Los ciclos lunares. El Sol, 365 días. Y de aquí en adelante vamos a ir aumentando. ¿Por qué? Porque las órbitas, digamos, los planetas se van alejando un poquito del Sol en su órbita hasta llegar a Plutón, que podría demorar 250 años aproximadamente en dar una vuelta completa. Entonces, están en relativo orden de rapidez para completar una vuelta o un ciclo que se llama en el fondo al Sol. Ahora, ¿qué son los planetas? Los personajes del drama son centros energéticos, regulan el flujo de energía y representan las dimensiones de la experiencia. Para hacérselo un poquito simple, y aquí hay algunas definiciones. Los planetas lo que van a ayudarnos a entender son ciertas características internas nuestras. ¿Ya? Entonces, em, la posición de un planeta en el fondo por signo, por casa, y los aspectos que tenga ese planeta con otros nos van a dar información respecto de distintos ámbitos de la persona. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el Sol, como les comenté hace un rato, básicamente nos habla de la esencia de la persona, de la identidad y de la parte más consciente. Pero ese Sol también, como les comenté, significa muchas cosas más. O sea, aquí yo podría ver información respecto de cómo percibía mi padre cuando yo era chico, qué características podrían tener los hombres importantes que se crucen en mi vida, aquellos que yo podría admirar o utilizar como referente para yo salir al mundo, por ejemplo. ¿Ya? La luna nos habla del cuerpo emocional y más instintivo, también relacionado, por ejemplo, con características que pudo haber tenido la madre y que percibimos cuando éramos chicos. Entonces, em, cada uno de estos símbolos, como representan energías, al fin y al cabo, se pueden manifestar de distintas maneras. Si yo hablo del cuerpo emocional o hablo de las emociones, estoy hablando de un nivel más sutil. Pero si hablo de la madre, estoy hablando de un nivel más físico, ¿cierto? Entonces la energía se puede manifestar a través de emociones de determinado tipo o se puede manifestar a través de la persona que cumplió el rol de madre, que puede haber sido la madre real, pero también podría haber sido una madre sustituta si la madre no estuvo presente, por ejemplo. Lo mismo con el padre y el sol, ¿ok? Entonces, aquí vamos viendo que la astrología como un lenguaje de las energías tiene muchas posibilidades de interpretación. Por eso es que también hay muchas ramas que estudian, em, por ejemplo, el sol a nivel personal puede significar el padre, ¿cierto? Y mi identidad y mi esencia, pero en astrología, en una rama de astrología mundana, ¿cierto? Que estudia los planetas, la política, etcétera, el sol en una carta de un país significa el presidente de la república. Entonces, vamos a ver que estos conceptos, estos nombres pueden significar muchas cosas dependiendo del contexto y de qué es lo que estamos estudiando. Entonces, Mercurio, planeta de la comunicación, intelecto y el pensamiento, ¿cierto? Venus, el planeta del amor, la belleza, valores y relaciones afectivas. Marte, el guerrero, la acción, la energía y el deseo. Todos estos son planetas personales que se llaman. ¿Por qué? Básicamente porque son planetas que tienen mayor relevancia a la hora de estudiar características de la personalidad de una persona. Al estar más cerca del Sol, bueno, incluyendo el Sol mismo, obviamente, nos hablan de nuestro ámbito más interno, más cercano. Entonces, tienden a referir principalmente a la persona. Entonces, Marte, cómo me autoafirmo, Venus,
cómo amo, cómo me gusta entregar afecto, cómo me gusta que me quieran, qué valoro. Aquí está la autoestima, por ejemplo, también se ve en Venus. Mercurio, la forma en que pienso, me comunico, me relaciono con otros, ¿cierto? El cuerpo emocional y cómo soy en esencia, ¿ya? Entonces, por eso planetas personales. Después viene una segunda capa, un poquito más externa, que llamamos planetas sociales, ¿ya? Donde está Júpiter y Saturno. Júpiter es, representando la expansión, sabiduría y la suerte, más muchos otros significados, como les comenté. Saturno, disciplina, estructura y limitaciones. ¿Por qué planetas sociales? Básicamente porque refieren un poco más al comportamiento que tenemos nosotros en sociedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Saturno habla mucho del deber ser, de las estructuras, de mandatos sociales, de mandatos familiares, por ejemplo. Júpiter, de la expansión, como dice acá, de la sabiduría y la suerte, pero, por ejemplo, la manera en que yo disfruto en sociedad. Entonces hay muchas interpretaciones y bueno, detrás de esto también hay mucha, como les comenté, mitología, que es otro tema bastante interesante, digamos. Júpiter, por ejemplo, representa en la mitología griega a Zeus, el dios de dioses, ¿cierto? Y también se le atribuyen ciertas características que tenía el dios Júpiter, o Zeus en particular. Júpiter es el nombre romano, ¿cierto? Pero Zeus era para los griegos el nombre de este planeta. Em, entonces, el dios Zeus era el dios de dioses, ¿cierto? Era, él creía en la humanidad, era muy optimista respecto de eso, era un dios muy que le gustaba mucho el disfrute, ¿cierto? Entonces, siempre le gustaba andar por todos lados, no así Saturno y Cronos, que es el dios del tiempo y de la materia. Cronos, el nombre en realidad de este dios en la mitología griega, em, que fue el padre de Júpiter, o de Zeus en particular. Entonces, no quiero entrar en el detalle porque podemos hablar, digamos, horas y horas respecto a eso porque es bastante apasionante para los que les guste, pero hay mucho de mitología que nos ayuda también a entender el significado de los planetas tal y cual hoy en día se utilizan en la astrología. Por último, bueno, y la astrología clásica hasta acá nomás se conocía, ya hasta Saturno, porque es el último planeta que podemos ver a ojo descubierto, ya después una vez que em, se inventó, ¿cierto? Los telescopios y esto, eh, nosotros pudimos tener acceso a planetas como Urano, Neptuno y Plutón, que están mucho más alejados, ¿cierto?, del Sol. Por lo tanto, en la astrología tradicional, hasta aquí llegaba los planetas que se utilizaban, ¿ya? Y hasta el día de hoy se siguen utilizando para ciertas ramas que son más antiguas, por así decirlo, más clásicas, más tradicionales. Luego, estos planetas transpersonales se dice que fueron descubiertos porque traen una energía distinta, más acorde al nivel evolutivo que tiene la sociedad hoy en día. Entonces, Urano, cambio, innovación y libertad. Neptuno, espiritualidad, sueños e ilusión. Plutón, transformación, poder y regeneración. Entonces, ¿por qué se dice que son planetas transpersonales? Porque al estar tan lejos del núcleo del Sol, que es el centro organizador de la personalidad, no tienen una influencia muy fuerte, sino que, y además que son planetas muy lentos, ¿ya? Que básicamente se encargan de generar cambios generacionales a nivel social. Urano, por ejemplo, se demora 84 años aproximadamente en dar una vuelta al Sol. Neptuno, 168 aproximadamente, y Plutón, unos 250 años. Entonces son planetas muy lentos que son muy utilizados en astrología mundana, por ejemplo, para predecir eras, para producir, para dar un vistazo a los grandes cambios sociales que puede estar viviendo el planeta, determinados países, ciudades, etcétera. ¿Ok? Em, y nos va quedando, bueno, dos cosas. Los aspectos, cortitos se los voy a mencionar al final, pero las casas astrológicas es muy relevante. Como les comentaba, los signos son las energías transversales que nos influyen, pero las casas astrológicas son las áreas de la vida donde esas energías más
las energías de los planetas se manifiestan con mayor fuerza. Entonces, em, voy aquí a volver aquí, a este mapita, por ejemplo. em, Todos tenemos un mapa distinto y la distribución de los planetas pueden estar en distintas áreas. Si se fijan, hay algunas que tienen hartos planetas o varios, más de uno, y hay otros que no tienen ninguno, ¿ya? Entonces, em, cuando hay varios planetas en un área de la vida, ¿qué nos va a indicar básicamente? Que esa área de la vida está más activa en esta encarnación para aquellos de ustedes que creen en las encarnaciones, por ejemplo. ¿Ya? Son áreas de la vida donde hay un aprendizaje, donde hay algo em, que experimentar, por ejemplo, y las otras áreas, en el fondo, igual las experimentamos. Lo que pasa es que aquí no hay temas tan relevantes, no hay tanta actividad, pero sí, de todas maneras, por ejemplo, aquí el área de las parejas, aquí no hay un planeta, pero sí hay un signo que se llama en cada una de las cúspides. Cúspides son los inicios de las casas. Cada casa inicia aquí y termina acá, sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, también nos habla, por ejemplo, del tipo de relaciones que buscaría esta persona, por ejemplo. Ahora, si hay planetas acá, hay información adicional. Pero básicamente, las casas astrológicas nos hablan de eso. ¿Dónde está más activa la energía en nosotros y dónde vamos probablemente a vivir y experimentar más cosas? ¿Ok? Entonces, volvamos aquí donde estábamos. Entonces, casas astrológicas representan campos de la experiencia donde las energías concretas se expresan más fácilmente y donde el individuo se enfrenta a ellas de la manera más directa. Representan las áreas de la vida donde opera las energías de los signos y de los planetas. Simbolizan experiencias externas y circunstancias ambientales, ¿cierto? Áreas de la vida, la pareja, el trabajo, la familia, ahí estamos hablando de lo que es más físico, más tangible, pero también revelan el estado interior, actitudes y la experiencia subjetiva del individuo, o sea, cómo el individuo percibe esas áreas de la vida. Entonces, por ejemplo, la casa 4, la casa que es relativa a la familia y al hogar, puede ser esa familia y hogar físico, pero también puede ser mi hogar interno. Entonces, podríamos, si estamos viendo desde el punto de vista psicológico o más espiritual, podríamos ver características de lo que a la persona podría hacerlo sentir en paz, protegido en su hogar interno, valga la redundancia. Las casas astrológicas son 12, ¿cierto? Y cada una de alguna forma se relaciona a un elemento. Por eso es que les puse estos colores acá para que en el fondo sea más fácil identificarla, siendo, ¿cierto? El rojo, el fuego, el verde, la tierra, el amarillo, el aire y el azul, el agua, a modo de recordatorio. Entonces aquí hay pequeñas definiciones, nuevamente hay mucho más definiciones y conceptos asociados a cada casa que estos que pongo acá, pero podríamos ocupar un slide entero por cada una de las casas y probablemente así nos quedaríamos cortos. Pero es importante tener ideas, las ideas centrales de lo que significa cada área de la vida. Entonces, una de las más importantes junto con la luna y el sol a la hora de describir a una persona es la casa uno o ascendente. ¿Por qué? Porque nos habla de la identidad, de la salida al mundo, en el fondo de cómo me percibe la gente, de cómo yo tiendo a enfocarme hacia la vida. Entonces el ascendente probablemente para los que están un poquito más interiorizados de la astrología sea un concepto más conocido, ¿ya? Por la relevancia que tiene. La casa 2, el dinero, ¿cierto? Es una casa de tierra, por lo tanto habla de cosas normalmente más tangibles, pero aún así cada casa tiene aspectos tangibles e intangibles. Entonces, en este caso, el dinero y las posesiones físicas son tangibles y los valores es, por ejemplo, a qué yo le otorgo valor. ¿Ya? Entonces, esa sería una expresión intangible de esta casa. Y así cada una de ellas. Entonces, casa 3, ¿cierto? La mente, comunicación y entorno inmediato, los hermanos y los viajes cortos. Entonces aquí vemos el concepto más tangible, los hermanos, primos también, etcétera. Y la forma en que pienso sería un aspecto más interno en la cual se expresa esta casa.
Casa 4, como les comenté, ¿cierto? El hogar, las familias raíces. Esta también es una casa relevante. Se dice que es uno de los pilares del mandala astrológico, ¿cierto? Porque es lo que traemos como herencia. Por eso habla de las raíces, la familia inicial, ¿cierto? Pero también nos va a hablar de la familia que nosotros vamos a crear. Y también puede hacer referencia a la figura paterna. ¿Ya? Aquí eh, va a depender un poquito de la configuración de la familia, ¿cierto? Antiguamente, em, papá y mamá tenían roles bien definidos en la sociedad, entonces el papá salía a trabajar y la mamá se quedaba en el hogar. Hoy en día no es así. Hoy día puede ser la mamá la que sale a trabajar y el papá el que se queda en la casa, pueden, a lo mejor ambos trabajan. La verdad es que hoy día está bastante más repartido. eh, en algunos países más que en otros, en algunas culturas más que otras, por supuesto, cada uno tiene una realidad diferente, pero ahí hay que tener cuidado porque hay que siempre va a depender del consultante, de la persona cuya carta estamos viendo para ver qué es lo que podría ajustarse de mejor forma a su realidad. Casa 5, ¿cierto? La casa asociada al Leo y al Sol. Casa de fuego y nos habla de, aquí se ve la autoexpresión, el romance, los hijos, nuestros proyectos, todo lo que creamos, se ve acá, ¿cierto? La creatividad, placeres y hobbies. En la astrología clásica también se veía aquí un poco la sexualidad como parte del disfrute y los placeres. Hoy día eso se va un poquito a una casa que viene después, la casa 8, que es la casa de la intimidad también. Pero acá, de todas maneras, se ve parte de la información que nos podría interesar en esa área. Casa 6, ¿cierto? Una casa de tierra asociada al trabajo, a la salud, el servicio, las rutinas, las mascotas, entre otras cosas. Casa 7, símil a Libra, entonces también nos habla de asociaciones, matrimonio, relaciones, ¿cierto? La energía, básicamente, el signo que está en la cúspide de la casa 7 nos habla de la energía, de las cualidades energéticas que buscamos en nuestras asociaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para hacerlo simple, si una casa 7, la casa del matrimonio, por ejemplo, el signo que está allí es Libra, entonces lo que yo voy a buscar en mis relaciones es armonía, equilibrio, belleza. Si, por ejemplo, ahí estuviera Tauro, por ejemplo, lo que yo voy a buscar es seguridad y estabilidad económica, por ejemplo. No sé, pues si el signo que está ahí fuera Géminis, entonces yo voy a buscar que a través de esa relación, eh, mucha comunicación, aprendizaje, probablemente moverme, conocer gente diferente, lugares diferentes, y así con cada uno de los signos. La astrología básicamente se trata de ir asociando simbolismos y más adelante ir viendo patrones. Les voy a mostrar que después que hay muchas técnicas que se usan y que uno va sacando puntos centrales y va entendiendo características de una persona, ¿ya? Eh, Inicialmente uno parte, por supuesto, aprendiéndose definiciones y uno va mezclando definiciones en algo que es como bien mecánico, pero con la práctica, en el fondo lo que uno va haciendo es ah, ir sacando ideas centrales, ah, ir entendiendo el sentido, el propósito, ir vinculando incluso algunos conceptos que probablemente no estén tan definidos porque no sean tan comunes, pero uno los puede adaptar en la medida que entiende cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, la astrología es un arte y tal vez ahí hay una gran diferencia con los temas más estructurales, más científicos puros, porque en el fondo acá no hay, si bien es cierto, hay reglas, hay una estructura, porque si no, la verdad es que caeríamos en justificar cualquier cosa con cualquier cosa y eso no tiene sentido. La verdad es que se van a dar cuenta que esto es una disciplina bastante estructurada, de harto estudio. Entonces, pero aún así nos permite, si bien es cierto,
es muy del lado de hemisferio izquierdo, ¿cierto? Muy de razón, de aprender, de entender. También es muy del lado derecho, es muy de, de intuición, de ver patrones, de ver algo que no es tan ordenado. Entonces nos ayuda a desarrollar un poquito esas dos herramientas que juntas nos permiten percibir mucho más información de la que cualquiera de los dos lados por separado nos puede entregar. Entonces, casa 8, casa de agua, ¿cierto? Asociada a Escorpio, muy relacionada a la transformación, a lo oculto, al tabú, a la sexualidad, al poder, a todo aquello, a los miedos pueden estar aquí, los trancas. Entonces va a depender si estamos viendo, haciendo una consulta psicológica, ¿cierto? O si estamos viendo temas más superficiales. Por ejemplo, personas que tienen muchos planetas acá también son personas que tienden a irse por carreras asociadas, por ejemplo, a las finanzas, digamos, a las inversiones. Entonces se van a ir dando cuenta que eh, hay muchísima información y es muy rico eh, lo que se puede aprender, digamos, de una persona, de una empresa, de lo que sea que estemos viendo, porque cartas natales se pueden obtener no solo de personas, para aquellos que no lo sabían, los países tienen cartas natales, las empresas tienen cartas natales. eh, el comienzo de una sociedad, un matrimonio, cualquier cosa que tenga fecha, lugar y hora de nacimiento ah, determinables, de una u otra forma, puede tener una carta natal y va a tener básicamente como una especie de impresión energética al momento en que nace, ¿ya? Em, casa 9 asociado a Sagitario, a la expansión, a Júpiter o a Zeus. Entonces, por eso también nos habla de viajes largos, de las creencias y la religión, de los estudios superiores, todo aquello que nos abre la mente en el fondo. Entonces, personas que a veces tienen una casa 9 muy fuerte, con muchos planetas, normalmente pueden tener una inclinación hacia la religión, el sacerdocio, también esto se relaciona en cierta forma con los jueces, ¿cierto? Con la parte judicial, pero también personas que son muy asiduas a viajar, todo aquello que en el fondo nos expanda los límites. La casa 10, una casa importante que se consulta mucho. Yo cuando hago lecturas de carta natal para orientación vocacional, por ejemplo, aquellos chicos que quieren elegir carrera, que necesitan tomar ramos, etcétera, se ve mucho esta casa porque esto representa lo que nosotros queremos aportar al mundo. Entonces, por eso se asocia con la carrera, porque, bueno, no sé si, por lo menos acá en mi país, cuando uno tiende a preguntarle a una persona quién eres tú, normalmente la persona se identifica con la carrera, porque en el fondo es como su estatus social, es como lo, aquello por lo cual yo quiero que me identifiquen, porque es algo que me gusta hacer normalmente. Hoy día sabemos que muchas personas no necesariamente están haciendo lo que les gusta, ¿cierto? Pero tiene un poco que ver con eso, con aquel rol por el cual yo quisiera que me reconocieran. Y también se puede ver la figura materna con los mismos cuidados que les comenté en la casa 4 en el fondo, que va a depender de la realidad de la persona consultante. La casa 11 relacionada con Acuario, una casa colectiva, nos habla de grupos, amistades, sueños, y sueños me refiero en términos de proyectos y planes futuros. Esta es una casa y Acuario es un signo muy futurista, muy orientado hacia adelante, ¿ya? Es un signo que le cuesta quedarse en lo ya conocido, siempre está mirando hacia adelante. Y la casa 12, la última, relacionada a Piscis, es una casa relacionada con el inconsciente, con lo oculto, con asuntos espirituales. em, para aquellos que creen en estos temas, eh, una casa relacionada con el karma, una casa relacionada con temas que vienen de otras vidas. También tiene que ver con el periodo prenatal de las personas. Entonces, cuando
para aquellos que lo hayan escuchado en el fondo, muchas veces cuando uno va a una terapia psicológica, hay temas que se pueden detectar y que tienen un origen en la niñez, en la infancia, ¿cierto? Desde que nací, no sé, a los 3 años, tuve determinada experiencia y esto me marcó. Pero hoy día mm, hay un cierto consenso, ¿cierto? En que eh, ese ser que se está formando en la guata de la mamá también es capaz de percibir emociones, por ejemplo. Entonces, si una mamá tuvo un periodo de embarazo complejo, difícil, lo más probable es que ese niño que nazca después, algo de esa dificultad, de ese miedo, de esa restricción, de esa limitación o lo que haya sido que haya vivido la madre, quede en su campo eh, energético y tenga algún tipo de repercusión. Entonces, eh, esto lo he visto, yo he trabajado con psicólogos, en el fondo, por eso se los cuento, en el fondo no es como algo que yo lo haya leído, sino que lo he experimentado, digamos, trabajando a la par con psicólogos en términos em, de diagnóstico, ojo, porque la astrología como tal no es una terapia, no es cierto algo que nos ayude necesariamente a trascender ciertas cosas, sí nos ayuda a tomar conciencia, sí nos ayuda a entender muchísimo y ahí es muy buena. De hecho, es mucho más rápida que una terapia psicológica para poder determinar ciertos orígenes emocionales. Más después, muchas veces hay que utilizar otro tipo de herramientas para poder trabajar ciertas cosas que se determinan o que se ah, identifican a través de la astrología. ¿Ya? Em, Y me van quedando aquí los aspectos, que son básicamente las líneas azules y rojas y verdes, y hay varias otras líneas menores, digamos, que se ven en un gráfico astrológico y que básicamente nos habla de las conexiones entre los planetas. ¿Ya? Nos muestran la interacción de esos planetas o de esos personajes internos nuestros, cómo se relacionan entre ellos. Para ponerles un ejemplo. Perdón, Venus. Venus, el planeta del amor, la belleza, las relaciones afectivas. Entonces, resulta que si tengo un Venus que tiene un aspecto, aquí están los nombres de los aspectos mayores. El último aspecto se llama oposición, que es una oposición, están en signos opuestos a 180 grados, uno al frente del otro. Si yo tengo un Venus en este lado. Y tengo, por ejemplo, un Urano que representa la necesidad de libertad, el desapego emocional, y los tengo a los dos unidos por una oposición, una línea roja, un aspecto disarmónico. ¿Qué va a pasar? Que una parte mía interna va a querer estar en pareja y regalonear y no separarse, y otra parte mía lo único que va a querer es estar libre y no tener a nadie que sienta que lo limita. Entonces, todos tenemos estas, no son incoherencias, pero en el fondo estas partes, digamos, que se contraponen, que no se ponen de acuerdo en nuestro interior. Entonces a veces ni siquiera nosotros nos entendemos, ¿cierto? ¿Por qué de repente queremos algo y después cuando lo tenemos ya no? Ya. Todas esas contradicciones internas o tensiones internas eh, las podemos determinar a través de los aspectos que van apareciendo entre las distintas cualidades de la personalidad. Entonces, en particular, los aspectos armónicos, que son las líneas azules, nos hablan de habilidades espontáneas, de aspectos de la personalidad que a veces se entienden súper bien y se potencian. Por ejemplo, la luna, el mundo emocional, tiene una línea azul o un aspecto armónico a Mercurio, que es el planeta de la comunicación, entonces nos estaría diciendo que esa persona probablemente le sea bastante fácil comunicar sus emociones. Pero, por ejemplo, si esa misma luna está en un aspecto de, no sé, cuadratura, que también es un aspecto disarmónico, a Saturno, por ejemplo, que es el planeta de las limitaciones, nos podría decir que esa persona
para ella realmente es difícil comunicar sus emociones. Y así podemos hacer muchísimas combinaciones y ver cada uno de los aspectos. Y esto, bueno, esto también podemos verlo a un nivel más externo. Mercurio, así como es la comunicación, pueden ser los hermanos. Entonces, si yo mezclo los hermanos, por ejemplo, o Mercurio lo mezclo con Marte, con un aspecto disarmónico, Marte es el guerrero, los conflictos, la lucha, entonces puede ser que yo mantenga conflictos con mis hermanos o con primos o con personas cercanas. Entonces, cada símbolo tiene distintas aspectos y áreas de manifestación. Ramas de la astrología. Esto solo para ejemplificar un poquito los distintos usos, los distintos desarrollos que ha tenido la astrología al día de hoy. ¿Ya? Lo que le estamos hablando, le he estado hablando este último rato, digamos, principalmente, y aquello en lo que vamos a hacer un poco más de énfasis en el curso que comienza la próxima semana, tiene que ver con esto, con la astrología psicológica y evolutiva, y como les comenté, básicamente em, el objetivo de esto es el autoconocimiento y el crecimiento personal. Personal, o sea, nos sirve para nosotros entendernos, pero también nos sirve para entender a nuestros seres queridos, ¿cierto? A nuestra pareja, a nuestros hijos. La verdad es que es una herramienta súper potente para entender aquello que moviliza a las personas, aquello que es intrínseco a ellos. ¿Ok? También hay una rama de astrología predictiva que está más centrada en, como su nombre lo dice, ¿cierto? Predecir sucesos, eventos. Aquí está la famosa revolución solar, para aquellos que la hayan escuchado, que es una carta específica eh, en el momento del cumpleaños de la persona. Entonces nos habla de la energía que va a estar predominante de un cumpleaños al otro. Entonces, la carta natal es para toda la vida y se va desplegando a través de la vida, pero no todo está activo en toda la vida, sino que como si fuera una serie, ¿cierto? Con muchos capítulos, esa carta nosotros la vamos experimentando en capítulos. Y esos capítulos, que son distintos, son la revolución solar. Entonces la energía va cambiando. Hay años en los que somos, no sé, pues estamos más enfocados al trabajo, otros años que estamos más enfocados a la pareja, eh, y así distintas áreas son más relevantes y nosotros, nuestra forma de pensar, de ver la vida y las situaciones que vamos experimentando también cambian. Y eso tiene que ver con esta astrología predictiva, que en el fondo lo que pretende es un poco leer cuál es el flujo energético, cuál es el flujo de la vida, por dónde la vida quiere que vayamos de una u otra forma. Está la astrología de las relaciones, súper importante. Esto nos permite entender un poquito, así como cada uno de nosotros tenemos ciertas características energéticas, el por qué, por ejemplo, cuando yo conozco a un otro, incluso antes de hablar con esa persona, yo podría sentir un rechazo o podría sentir una profunda atracción. ¿Por qué me atrae una persona y no otra? ¿Por qué elijo a una persona y no a otra para lo que sea? Para un trabajo, para pareja, como amigo, etcétera. Porque básicamente en esta rama de la astrología lo que se hace es comparar las cartas natales de dos personas y ver cómo interactúan entre ellas. ¿Para qué? Para ver cuáles son los desafíos, cuáles son am, las atracciones mutuas, el por qué de esa relación se ve aquí también. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuáles van a ser las dificultades que me voy a encontrar con una alta probabilidad si es que estoy con esa persona, por ejemplo, como jefe y empleado, como matrimonio, ¿cierto? Incluso entre padres e hijos también se ve por qué con un hijo mío me llevo tan bien y con otro hijo tengo tantos problemas. Por ejemplo, todo eso que se ve en esta rama. Astrología mundana muy enfocada a los eventos mundiales, como su nombre de cierta forma lo refiere. Entonces aquí se estudian eventos de la naturaleza, ¿cierto? Terremotos, ciclones,
erupciones, etcétera, pero también, y más utilizado aún, tiene que ver con ciclos económicos, ciclos políticos. Esto se utiliza, hay países donde lo utilizan bastante. En Argentina hay muy buenos astrólogos que utilizan bastante la predicción a nivel presidencial, ¿cierto? En España también, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente se comparan cartas natales del país con la carta natal em, de los postulantes a la presidencia y se ve cómo interactúan entre ellas y cuáles tienen mayor afinidad, ¿ya? Porque la energía en el fondo de una u otra forma atrae o repele. La misma persona puede estar en un momento de la vida donde es más un imán o podría estar en un momento de la vida donde requiere estar solo y probablemente esté más repeliendo a la gente que atrayéndola. Todo eso lo podemos ver. La astrología electiva, un área un poco más desconocida, que básicamente nos ayuda a tomar decisiones en los mejores momentos a nivel energético para que algo tenga éxito. Por ejemplo, si voy a formar una empresa, si voy a lanzar un negocio, si me voy a casar, ¿cuál es la mejor fecha para casarme? ¿Cuál es la mejor fecha para inaugurar una casa? ¿Para comprar una casa? ¿Cuál es la mejor fecha para tomar mis vacaciones? Es una rama que se ha estado desarrollando con bastante fuerza últimamente. ¿Por qué? Básicamente porque los software de astrología nos permiten hoy día con mucha facilidad eh, simular condiciones, simular fechas. Yo puedo poner fechas en el futuro y ver la carta natal asociada a esos datos que yo pongo. Como si una persona naciera en 2 años más, yo podría saber exactamente la carta que esa persona va a tener. Entonces, eso se utiliza para tomar decisiones. Y bueno, astrología empresarial, esto lo están en España, lo usan bastante, ¿ok? Para tomar decisiones respecto de cuándo fundar una empresa, cuándo lanzar un producto, cuándo lanzar una campaña de marketing, etcétera. Astrología médica también. Hay cursos, no es tan común, pero sí hay muy buenos exponentes de astrología médica en Estados Unidos. em, y efectivamente esto les da una herramienta de diagnóstico a los médicos antroposóficos, para aquellos que hayan escuchado, que son médicos de medicina tradicional, que incorporan ciertas herramientas alternativas para complementar sus diagnósticos. Ya eso está teniendo cada día también más adeptos. Si bien es cierto, todavía es poco aceptado en la comunidad médica, pero sí hay algunos que se han atrevido a hacer esto. Y la astrología médica aquí también es un campo, es una rama que se está desarrollando cada día más. Eh, y la astrología transgeneracional, para aquellos que en el fondo saben de constelaciones familiares, que en el fondo saben de árbol o de genealogía, etcétera. La astrología también nos da información respecto de nuestro árbol genealógico. Y así hay muchas otras ramas que en el fondo en las cuales se puede profundizar. Tipos de lecturas en particular, y aquí ya estamos casi terminando para dejarles algún espacio para las dudas. Que estos tipos de lectura en particular son las que yo hago, ¿ya? Y tienden a ser, bueno, son las más comunes y las que la gente un poco más busca, ¿cierto? La carta natal es la reina de las astrologías, por así decirlo, porque de ahí parte todo. Cualquiera de las otras técnicas enfocadas en la persona parten con la carta natal, porque es como el mapa original principal y todo lo que se vaya dando después se lee en base a esta. Entonces, ¿qué se puede obtener en la carta natal? Obviamente un tema de autoconocimiento y sanación. ¿Por qué autoconocimiento? Porque básicamente nos permite entender el perfil psicológico y energético de la persona. Entonces, nos ayuda a autoconocernos y al poder diagnosticar de una manera correcta, buscar aquellos especialistas, aquellas herramientas que nos permiten ir avanzando para todos aquellos que están interesados en un proceso evolutivo de aprendizaje, de autoaprendizaje, digamos, y em,
de avance, básicamente. Nos permite entender propósito de vida, orientación vocacional, nos permite ver temas asociados a las relaciones afectivas, temas relacionados, digamos, a al ámbito familiar, al ámbito creativo. La verdad es que eh, la información que nos entrega una carta natal es bastante inagotable. Esa es la verdad de las cosas para aquellos que se empiecen a meter un poquito más en este tema. La carta natal infantil, sumamente importante muchas veces para entender a nuestros hijos, sobre todo cuando son chiquitos, cuando ellos muchas veces tampoco saben qué les pasa, eh, cuando no podemos entender a nuestro hijo por qué reacciona como reacciona, por qué tiene los miedos que tiene, cuál es, qué actividades, qué cosas lo hacen sentir cómodo, cuáles lo alteran, etcétera. Nos permite muchísimo entender para qué, para poder apoyar, para poder potenciar, para poder consolar, etcétera, lo que un niño puede estar viviendo. Y que a veces, como les comenté, la gran mayoría de las veces, si los niños son muy chicos, no son capaces de transmitir de manera correcta lo que les está pasando. La revolución solar, astrología predictiva. Lo que les comenté nos permite entender de manera predictiva cómo viene el ciclo que vamos a empezar a vivir en el próximo cumpleaños, por ejemplo, o en el que estamos viviendo hoy en día. Entonces nos permite entender por qué pasa lo que pasa, nos permite tomar decisiones en términos de ver qué está favorecido a nivel energético. Ahora, súper importante, esto no es predictivo, esto no es adivinanza, esto es un lenguaje, nos permite aprender a leer las energías. Por lo tanto, si bien es cierto, hay gente que lo hace, em, creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la predicción. Esto no es un oráculo que nos diga infaliblemente va a pasar esto. Esto puede predecir tendencias, nos puede ayudar a entender el para qué de situaciones y cosas, más no nos va a decir necesariamente con exactitud va a pasar esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente depende mucho de nuestro libre albedrío, de las decisiones que vamos tomando, va a depender de el entorno que vivimos, el momento de la vida, el nivel de conciencia. ¿Y a qué me refiero con nivel de conciencia? ¿Qué tan capaces somos de darnos cuenta de nuestros patrones inconscientes, de nuestras creencias o mandatos familiares? Todas aquellas cosas, por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien, eh, bueno, no sé si se han preguntado alguna vez por qué me gusta, no sé, voy a inventar. Si me gusta el color azul, ¿por qué me gusta el color azul? ¿Será que a mi papá también le gustaba el color azul? ¿O realmente a mí me gusta? Entonces, si uno hiciera este ejercicio con muchas cosas, uno se daría cuenta que hay muchas preferencias y gustos que son heredados. Entonces, mientras más inconsciente sea respecto de mis propios mandatos familiares, menos posibilidad tengo de hacer ejercicio del libre albedrío. Y por ende, una revolución solar debiese ser más predictiva, porque yo funciono más automáticamente. Pero si soy, mientras más conciencia tengo de mis decisiones y de por qué las tomo, una revolución solar nos sirve más como para leer el flujo de la vida y en base a eso tomar decisiones más difíciles determinar situaciones exactas que pudiesen pasar. Espero haber sido más o menos claro. A veces no son temas como tan fáciles de hablar, de explicar, digamos, pero espero que sea lo más simple posible. Las consultas astrológicas. em, Normalmente nos pasan cosas en la vida, ¿cierto? Una ruptura amorosa, me despidieron del trabajo, quedé embarazada, voy a ser papá, ¿cierto? Voy a viajar. Este año he tenido un montón de viajes, no sé, cosas que me pasen y el entender la razón por la cual me pasan, porque siempre, cada experiencia que vivimos
para aquellos que estamos interesados, ¿cierto?, en el aprendizaje y en el fondo en la evolución personal, eh, debemos entender que cada experiencia que nos toca vivir tiene una razón de ser, tiene un propósito. Entonces, este tipo de lectura nos ayuda a ver el propósito que está detrás de los sucesos que nos ocurren. A nosotros nos pasa que una vez que entendemos el para qué de las cosas, es como que nos diera paz el entender el por qué pasan las cosas. Entonces, para eso sirve esto. Y la sinastría, básicamente es lo que les comenté hace un rato, es la relación entre cartas de dos personas que nos permite entender cuál es la compatibilidad asociada a ambas. Por qué ciertas relaciones funcionan y otras no, por qué nos cuesta tanto este tema en particular, por qué esa persona, por algún motivo, puede que no me diga nada, pero justo como es como que me activara alguna emoción que me complica. Y puede que no sea consciente. ¿Por qué? O por qué me genera tanta atracción, etcétera. Entonces, para eso nos ayuda la sinastría. Yendo un poquito al curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso que parte el próximo lunes 16? Em, la primera parte de esto, la astrología ya vieron, es un mundo gigantesco. Ya ahora, no necesariamente uno entra a estudiar para seguir en esto y ser terapeuta o seguir toda la vida estudiando todos los tipos de astrología. Pero sí uno puede eh, llegar a un nivel más superficial eh, para el día a día, para el autoconocimiento, por ejemplo. Y esto que vamos a ver en el curso, básicamente es la base para cualquiera de los caminos que quieran elegir, tanto para quedarse ahí y utilizarlo a un nivel más personal, ¿cierto? Pero también para aquellos que después, el día de mañana, quieran transformarse en terapeutas o en asesores o profesores de astrología. La verdad es que esto tiene muchísimas posibilidades y cada camino es personal. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Una introducción y los elementos y su modo de vibración, que va a ser más profunda que la que vimos hoy día. Hoy día fue, la verdad, es mucha materia. Entonces, traté de ser lo más simple posible y lo más superficial posible. Vamos a profundizar en las casas astrológicas. Vamos a profundizar en el sol y sus significados, así como los signos del zodiaco, en la luna, que es muy importante para el mundo afectivo, eh, para lo que es la astrología psicológica. eh, es muy relevante entender con profundidad la luna, cómo a nivel emocional nos influye en las decisiones, em, en los caminos que vamos tomando, en los vínculos afectivos que generamos, súper relevante. Planetas personales, sociales y transpersonales que finalmente completan em, este abanico simbológico inicial que después nos permite expandirnos a cualquier rama de la astrología. Aquí entonces aparecen características del curso y aquí aparecen horarios de referencia. ¿Ya? Siempre digo referencia porque acá en Chile, por ejemplo, cambiamos la hora el día sábado. Adelantamos el reloj. Entonces, si bien es cierto, aquí está el GMT, ¿cierto? Aquí está la diferencia horaria respecto al meridiano de Greenwich, que eso es, en sus países respectivos podrían ir modificando las horas. Entonces, siempre es importante chequear eso. En Internet hay conversores horarios que nos dicen exactamente la diferencia horaria del momento en cada país, pero esto a modo de referencia debería ser los horarios que hoy día están vigentes, ¿ya? Em, Aquí también están los datos de contacto, eh, porque obviamente pueden surgir muchas dudas em, de distintas cosas, tanto de las materias, de las fechas específicas en que se hace el curso, que, bueno, dura 15 semanas, los días lunes, ¿cierto? Y de una duración de una hora y media. Interesante, bueno, sobre todo personas como yo que no tenemos un conocimiento tan profundo en la materia. Disculpa, escuché una voz ahí, no sé si me va a hablar. Voy a dejar de... A ver. Alguien me habló, parece, ¿no? ¿Puede ser?
Ya, no sé. Les voy a dar un espacio para preguntas para ver si que me habían hecho algo. Entonces, por favor, si pueden aquí tomarle tal vez un pantallazo, digamos, una foto de la pantalla, porque están para comunicarse a través de la página, a través de el WhatsApp, a través de un mail, cualquier duda que en el fondo puedan tener y que hoy día no seamos capaces de dilucidar porque se les ocurrió después o lo que sea. Entonces, estimados, les doy la palabra, dudas del tipo que sean, comentarios, qué les pareció, eh, etcétera. Voy a ver aquí a ver si qué puede haber habido. Ya, aquí hay una pregunta en el chat. Astrología dracónica. La astrología dracónica es una astrología basada en, no sé si llamarla en la espiritualidad, está muy relacionada con la luna, con los nodos lunares. Y básicamente la astrología dracónica o la carta natal dracónica nos habla de un estado más interno. La astrología tropical, en el fondo, la que estamos viendo acá, psicológica y evolutiva, nos habla más del ego, por así decirlo, más de lo externo, superficial, y la astrología dracónica nos habla de un aspecto mucho más espiritual y emocional. Entonces, hay ciertos aspectos de la personalidad que podrían no quedar bien explicados a través de la astrología tradicional, pero que a través de la astrología dracónica se complementan, porque la astrología dracónica nos muestra ah, algo que pulsa dentro de nosotros, en el fondo, de una manera más intangible, es algo que no es tan visible, pero que de una u otra forma también influye en las decisiones que vamos tomando. Es más complejo que esto, pero estoy tratando de hacerlo más simple. No sé si fui claro con la explicación. ¿Ya? Ahora con los software tradicionales es muy fácil sacar también una carta dracónica y muchos otros tipos de cartas. Obviamente en el curso les voy a mostrar programas que sirven para esto. Hay muchos programas gratuitos, ¿cierto? Y hay muchas herramientas de la astrología que nos permiten ver distintas cosas. Todo eso, la idea es irlo viendo para que ustedes, eh, y bueno, y cosas que también a lo mejor también se las voy a ir comentando, que no son necesariamente iniciales, pero la idea es que vaya fluyendo un poquito porque va a depender efectivamente del nivel de conocimiento que tenga cada uno de ustedes de la astrología. Habrán personas que la están escuchando casi por primera vez y otras que ya tienen cierta interiorización del tema. Entonces, la idea es irse em, adaptando un poquito y que todos vayan adquiriendo aquello que van necesitando. Em, a ver, la astrología dracónica también es tropical. Depende de la astrología, sí, en cierta forma sí. La astrología dracónica parte de la carta tropical. Lo voy a hacer súper rápido. Tú me estás preguntando por esto porque tiene un poquito más de conocimiento. No sé si todos lo conozcan, digamos. Los nodos lunares son los que dan origen a la astrología dracónica y los nodos lunares calculados en la astrología trópica. ¿Ya? Así que están linkeadas, sí o sí están unidas. No sé si eso responde un poco a la consulta de manera bien simple. También podemos hablar de la astrología dracónica en el curso, obviamente, y de todos los tipos que ustedes vayan escuchando por ahí. La idea es ir aclarando, porque esto es muchísima información, ¿ya? Pero la idea es que sea perfecto. Qué bueno que se entiende. Más preguntas. Aprovechen de consultar todo lo que deseen. Dice aquí, entendí bien que el color de cada casa es porque está asociada con el elemento de cada signo. Em, Es una referencia. Se dice que hay una especie de abecedario astrológico, ¿ya? Si bien es cierto, no representan lo mismo, son distintos niveles. Estamos hablando de signos, que son energías transversales, casas astrológicas, que es un área de la vida donde se manifiestan, y hay un planeta regente que se llama, que es un planeta asociado al signo o que le da la energía al signo. Todos tienen una vibración similar.
Entonces las casas, si bien es cierto, pueden tener un signo en la cúspide o un signo que está dentro de la casa que no tiene que ver con ese elemento en particular. Por ejemplo, la casa uno es un símil a Aries. ¿Por qué? Porque Aries es el primer signo del zodiaco y la casa uno es la primera casa de las 12. Entonces, se dice que tienen una vibración similar, fuego, en ambos casos. Pero después ustedes van a ver que en sus propias cartas o las de otras personas que van viendo, esa casa uno o ese ascendente no necesariamente va a tener el signo de Aries en la cúspide, puede tener un signo de agua. Entonces, si bien es cierto, va a tener una energía más emocional, más espiritual, de una u otra forma, al ser la salida al mundo, el nacimiento tiene una cierta resonancia con la energía del fuego. Son sutilezas que después vamos a ir viendo, pero en la medida que se practica y que se dan ejemplos, van a ir identificando y van a poder ver la diferencia entre las distintas cosas. A ver, en la carta natal se puede prever algún acontecimiento, por ejemplo, de salud o judicial. Sí, sí. Eh, como les comenté, hay un área de, por ejemplo, en el caso de la salud, hay un área de una rama de astrología médica, ¿cierto? Que es súper específica. Yo no soy especialista en esa área en particular, pero sí, sin ser especialista, por ejemplo, uno cuando ve las revoluciones solares o los tránsitos, ¿por qué los tránsitos? No les comenté eso, pero la carta natal es una foto de los planetas que estaban circulando en el sistema solar en ese momento exacto. Una vez que saco la foto, por supuesto que los planetas no se detienen, por lo tanto siguen avanzando. Entonces, en ese avanzar constante, si yo, por ejemplo, a los 20 años saco una nueva foto, voy a ver que esos planetas se superponen en mi carta natal y le van a hacer aspectos a los planetas de mi carta natal. Va a pasar arriba de mi luna o va a estar opuesto a mi luna, etcétera. Al revisar yo esas superposiciones, lo que puedo ver es qué aspectos de la vida, qué ámbitos de la vida se activan en determinado momento. Entonces, por ejemplo, la casa 6 está relacionada a la salud. Entonces, si hay determinados planetas, determinados tránsitos que pasan por la casa 6 o que tocan a determinados planetas que están en la casa 6, yo podría eh, suponer razonablemente que ahí puede haber un tema de salud asociado, va a depender de qué planeta, de qué ángulo, de varias cosas. Entonces, pero sí yo sé que ahí es momento de poner ojo en el ámbito de la salud con determinadas cosas. Por ejemplo, el sol tiene que ver con el corazón, eh, Piscis tiene que ver con los pies, Sagitario con las caderas. eh, Cada signo y cada planeta también tienen equivalencias con órganos del cuerpo y con ciertos estados del cuerpo. Entonces ahí uno ya puede ir viendo y entrando al área chica para ver. Y en temas judiciales, claro, también hay áreas relacionadas con eso. Por ejemplo, la casa 7, la casa de las parejas, el matrimonio, las asociaciones, también tiene mucho que ver con los contratos. La casa 9 también tiene que ver con temas judiciales. Por ejemplo, en la casa 8, la casa de la intimidad, yo veo si una persona se está separando, por ejemplo, y yo podría determinar más o menos si le va a ir bien en la separación o no, dependiendo de la carta de la otra persona. Entonces, esto es muy grande. No sé si fui más o menos claro, pero puedo ir área por área de la vida y ver si es que está activa y de qué manera se activa. Para bien, o sea, si se facilita o si está trabado, complicado. ¿Ok? Y eso, básicamente. A ver, aquí dice, muy bien explicado, a pesar de que el tema astrología es muy abundante porque se puede enfocar en... Así es, es muy rico en significado esto. Em, ¿Cómo puedo saber el costo de una carta astral? ¿Se puede hacer en línea? Sí. Todos los servicios que nosotros ofrecemos, los cursos, las lecturas, del tipo que sea, las hacemos en línea. ¿Ya? Como les comenté, aquí hay de varios países. Si bien es cierto, yo estoy en Chile,
pero en el fondo las consultas se hacen online, vía Zoom normalmente, podría ser Teams u otro en el fondo, pero lo que ocupo normalmente es Zoom, igual que esta reunión. Y la idea es, como es mucha información, es, bueno, tener por supuesto una reunión que dura alrededor de 1 hora y media, 2 horas específica y se deja grabada y después se te manda esa grabación para que tú la puedas ver con mayor tranquilidad y bueno, y si salen dudas posteriores también, por supuesto, hacerlas si así sientes que lo necesitas, ¿ya? Em, no sé si tuvieron algo de tiempo, a ver, déjenme pasarles aquí en el chat. Em, un segundito, todos los datos de contacto y eso porque creo que es súper relevante. Aquí, copiar. Ahí les acabo de pegar en el chat el número del WhatsApp, el mail, el link directo al curso para que le den un vistazo en el fondo y cualquier cosa que necesiten saber. Yo soy parte del equipo de Mantia, ¿ya? Por lo tanto, voy a recibir directamente sus consultas, ¿ya? A ver, hice... Ahí, bueno, por supuesto, ahí en la página de Mante y en esto pueden ver los valores y las formas en que se hace cada una de las lecturas, los cursos, este y otros que hacemos. La verdad es que hay harto que ver y de ahí para que pregunten lo que sea necesario. Después dice, ¿la carta natal es una guía para toda la vida o hay que hacer la carta natal cada cierto tiempo? Mira, la carta natal no cambia en toda la vida. Tú al momento que nace, al minuto siguiente tengo tu carta natal y esa es la que va a marcar en cierta forma tu hoja de ruta. Ahora, lo que sí cambia es que nosotros tenemos eh, distintos niveles de conciencia, distintos niveles de madurez a través de la vida, ¿cierto? Entonces, uno le lee la carta a un chico de 20 años y lo que yo le diga respecto de esa carta le va a hacer cierto sentido en ciertos ámbitos. Si yo esa carta después se la leo cuando él tiene 40, esa persona va a tener otra visión de la vida, otra experiencia, por lo tanto, la lectura le va a hacer un sentido totalmente diferente. Por otro lado, los distintos astrólogos tienen distinta experiencia, distintas vivencias, distinto entendimiento y orientación, por lo tanto, lo que te llegue a ti puede ser totalmente distinto a lo que te dijo un astrólogo anterior, ¿ya? Aquí también somos profesionales igual que en cualquier otra profesión, ¿cierto? Un abogado, un ingeniero, un doctor, un publicista, lo que sea. eh, Como en cualquier profesión, hay astrólogos más preparados, otros menos preparados, etcétera. Entonces, lo que te puede llegar fue distinto. Entonces, si tú me preguntas si yo recomiendo hacerse la carta natal más de una vez, sí, pero en el fondo, em, más que hacerse a cada rato una carta natal, lo que yo haría es hacerme una carta natal y después empezar a hacerme una revolución solar para ir viendo capítulos específicos. Y si pasan varios años y mi situación vital ha cambiado, de repente no es malo hacerse una carta natal con un astrólogo diferente o a lo mejor con el mismo si te acomoda, porque creo que esto es muy importante si te da, eh, si tienes feeling con la persona que está al frente. Esto es igual que un terapeuta. Tú vas a conversar con alguien y esa persona te cae bien, te cae mal, le entiendes o de repente es muy enredada. Entonces creo que es clave que elijas a una persona que tú sientes que fluye la comunicación, que le entiendes lo que te explica. Porque hay muy buenos astrólogos que a veces no se les hace tan fácil explicar de una manera que sea entendible. Creo que eso es clave. Em, Astrología china, ¿podrías decir algo? Sí, estudié en algún momento astrología china, yo estudié Feng Shui hace un tiempo, digamos, hoy día si bien es cierto, no he seguido estudiando de astrología china, pero por una razón bien práctica. A ver, en general la cosmovisión china, el Feng Shui, la astrología asociada a, em, al menos hasta el nivel que yo llegué de estudios,
me di cuenta que estaba un poco más enfocada en cómo el entorno te influye a ti. ¿Ya? Por eso el Feng Shui es mucho de, de armonizar los entornos, ¿cierto? El entorno vital, el hogar en particular, las oficinas, etcétera, con los ciclos de la naturaleza. Por lo tanto, su visión está más enfocada a que lo externo influye en lo interno. La astrología y la visión occidental está un poco, ve las cosas un poquito, un poquito diferente. Si bien es aquí, o al menos la visión que en la que igual yo he profundizado, nos habla de que el entorno es un reflejo de lo que tenemos internamente. Por lo tanto, es trabajando el interior que podemos modificar el exterior. Ahora, cuando junto ambas cosas, me doy cuenta que hay una sincronía. Si afuera cambia, quiere decir que está cambiando adentro. Ya no hay una causalidad, sino que hay una sincronicidad. Y la astrología china, am, al menos al nivel que yo llegué, no es tan rica en significado en términos psicológicos, internos y evolutivos de la persona. Es ah, un poquito más superficial desde ese punto de vista. La astrología occidental es muy profunda, tiene mucho detalle y tiene muchas ramificaciones, muchas aristas, muchas ramas. Esa es mi opinión personal, digamos. Por supuesto que me puede faltar información. ¿La astrología tiene algo que ver con el tarot o no? En estricto rigor, no tiene que ver con el tarot, pero sí hay muchas similitudes. Em, la astrología psicológica y evolutiva hoy día tiene un gran nexo con el tarot. ¿Por qué? Porque yo les hablé de Carl Jung, ¿cierto? El psiquiatra y psicólogo suizo, padre un poquito de la psicología moderna, ¿cierto? Y él hizo grandes aportes. Habló del inconsciente colectivo, habló de los arquetipos de la personalidad, habló de la luz y la sombra, etcétera. Em, Él, en el fondo, trabajó y estudió en profundidad el tarot, ¿ya? Y trabajó y le faltó vida, diría yo, porque falleció cuando estaba metiéndose con mayor profundidad en la astrología. En ambos casos hay corrientes que tomaron esos arquetipos en el fondo y los hicieron, por así decirlo, coincidir. Entonces hoy día uno encuentra muchos libros, mucha literatura que en el fondo mezcla estas dos cosas, la astrología psicológica y evolutiva con el tarot psicológico, porque también el tarot muchas veces, al igual que la astrología anteriormente, se utilizó mucho de manera predictiva, pero cuando se utiliza de manera psicológica y evolutiva, ambos hacen mucho match, pero es porque se han encontrado los puntos en común, no porque necesariamente tengan una raíz común, ¿ya? Y con la numerología pasa lo mismo. Eh, si, si bien es cierto, o sea, estamos hablando de energías. La numerología también nos habla de energía de vibración asociada a un número. Y ese número también asociado a letras, ¿cierto? La numerología asociada con el nombre. La verdad, yo no soy experto numerólogo, sé algo de numerología, pero también, así como los arcanos mayores del tarot tienen vibraciones, ¿cierto? Son arquetipos, tienen ciertas cualidades. La numerología asociada a los arcanos también tiene un significado. Em, Eso se complementa muy bien también con la astrología. Entonces, normalmente los astrólogos aprenden algo de numerología, aprenden algo de tarot y a veces al revés también. ¿Por qué digo a veces? Porque aprender astrología normalmente requiere mucho más tiempo, más estudio, es como mucha más información. Entonces, em, te tiene que gustar la astrología para dedicarte a desarrollar una carrera, por así decirlo, como astrólogo. De hecho, una formación profesional en el fondo normalmente puede durar 4 años para salir como astrólogo. Es casi como estudiar una carrera universitaria. Entonces, te tiene que gustar, ¿ya? Pero sí también encuentran un match porque son también herramientas de diagnóstico muy potentes las tres. A mí me interesan las tres, la verdad, las cosas. Yo soy más experto en esto, pero lo otro, digamos, siempre lo estoy revisando. Eso, no sé si les queda alguna consulta, sí.
Espero, bueno, haber sido lo más claro posible y que les haya servido, que los haya dejado un poquito más entusiasmados con la astrología. Ojalá poder verlos en el curso, si no, de todas maneras, feliz de haberles aportado. Y como les comenté, vean ahí, métanse a la página de Mantia, revisen si hay algo que les interesa, si quieren ver una lectura conmigo de alguno de esos tipos, lo podemos conversar también. Eso. Eh, Nada más que decir. Muchas gracias y espero encontrarlos pronto. Eso. Me despido de ustedes entonces si es que no tienen alguna otra consulta. Qué bueno que les gustó. Mucho éxito. Feliz noche para ustedes también. Un abrazo a todos. Chao, nos vemos.